Hola, ¿qué tal? Esto es A1.8 Hablamos de Cine, películas, directores, actores y muchísimo más. Yo soy Fabriz Martínez y estoy aquí con ustedes. En esta ocasión, la compañera Yudel Cacerra estará ausente del programa por motivos adversos y hasta nuevo aviso no será parte de la programación de nosotros aquí en A1.8, pero esperamos tenerla como invitada en algún momento en el futuro, más adelante. Así que por si se preguntaban dónde está, es que en este momento ya no estará participando en el programa. Para hoy tenemos un director que es parecido a Gaspar Noé en cuanto a la polémica, en cuanto también un poquito en el estilo, o quizá mucho. Bueno, hay que ver la comparación, vamos a hablar de eso más adelante en detalle. Y este director, veremos quién es a continuación. Lars von Trier es un director de cine y guionista danés. Destaca ante todo por su fuerte personalidad creativa y es considerado como uno de los directores más innovadores y multidisciplinares del cine actual, a pesar de la controversia de algunas de sus obras. Así es el director Lars von Trier. Y para hablar sobre las películas, las obras de este hombre, tenemos como invitado al crítico de cine y muy pronto director también, Ángel Peña. Muchas gracias, Fabri, muchas gracias. ¿Todo bien? Estamos bien Por tranquilos los con la momentos. vida, claro que sí, 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 y tenemos que hablar de este hombre, Lars von Trier, que, bueno, vamos a decirlo, yo lo comparé con Gaspar Noé porque tiene mucho en común, la verdad es que Sí, sí. no es mala comparación porque sí, tiene un aspecto que primero que es muy contrario, ¿verdad? Que es conflictivo vamos a poner, con el mainstream de lo que serían las películas. Trabaja mucho también con violencia, como Gaspar lo hizo. Tiene mucho ese del shock, ¿verdad? A través de actos no solo violentos, sino de violencia psicológica. Y también algo que comparten con Gaspar Noé de maneras distintas es que visualmente es un personaje muy inventivo, Sí, muy creativo. muy original en la manera de cómo crea sus imágenes y más o menos el proceso técnico de la creación de estas imágenes. Claro, una pequeña aclaracióncita. Si no sabe quién es Gaspar Noé, tenemos un video en YouTube que explica, bueno, tenemos dos, es una serie en dos partes sobre este director que nos muestra su arte, sus obras y más o menos cómo él piensa a la hora de hacer las películas. Están en el canal de SPK Espectáculos y los pueden ver para que tengan un mejor contexto. Y también, ya que estamos por ahí en la misma línea, deberían ver el programa sobre Fassbinder, Rainer Werner Fassbinder, que también él es como el padre de esta vertiente cinematográfica de expresar la violencia en el entorno social y también de forma física. Así que puede verlo para que tenga un mejor contexto. Y seguimos hablando de este director Lars von Trier, que fue por mucho tiempo una persona no grata en Cannes. Pero veremos por qué fue eso más adelante. Un Pero poquito más mientras tanto, vamos a adelante. conocer a este hombre, a Lars von No, Trier. pero es interesante que también dices que Fassbender fue como más o menos el padre ideológico de personajes como Noé y Von Trier, porque particularmente con Von Trier sí hay una similitud muy aparente con Fassbender, que él trata mucho con lo que sería el fascismo de lo cotidiano. De cómo estas relaciones entre personas siempre terminan siendo relaciones o de poder o de violencia de carácter jerárquico. Y siempre como en un enfoque a un tipo de provincialismo burdo y tosco que eventualmente evoluciona en aspectos fascistas, pero no tanto a un nivel político mayor social, no es un estudio directamente político, sino más un estudio antropológico social de Exactamente. cómo estas condiciones quizás de carácter político, de carácter de violencia, opresión, coerción, son instruidas dentro de la condición social de este mundo que presentan. Muchas veces se van a ver estos elementos en varias películas de Von Trier, de maneras un poco distintas. Claro. Pero siempre algo muy interesante de Von Trier es que la mayoría de sus películas el protagonista es una mujer. Entonces, similar también a Fassbender.
donde la mayoría de los personajes principales de Fassbender solían ser mujeres. Y es igual que con y Von Trier hace lo mismo. Y es a través de vamos a poner, este avatar o esta expresión femenina donde Von Trier hace un estudio de no solo de él mismo, sino la condición social. A veces que es de él mismo, a través de, por ejemplo, su análisis de depresivo o agorafóbico. Y después de la condición social, utilizando a la mujer más o menos como la víctima histórica de cualquier sistema de opresión, coerción o violencia. Sí, así es. En la pequeña introducción que pudimos ver sobre el director, vimos que yo puse varios cortes de las películas y vimos que hay una gran parte que son, bueno, casi la mayoría son mujeres. Uno de los pocos que son protagonistas masculinos fue en la película Europa, que pude verla y ahí pude ver lo que mencionaste sobre ese tipo de sistema de opresión que no es tanto político, sino más bien social. Es de carácter social. Sí, se puede... de ahí fue que saqué la comparación con Fassbender, porque sí, que buena comparación. Vi algo parecido antes. Tiene algo, sí, tiene mucho de Fassbender claro ahí. Bueno, sí. es que todos esos grandes directores, como dijiste tú, más o menos esa época, que trabajan más con eso, con un tipo de super expresión o hiperrealista o de shock físico y social, siempre tienden de padre a Fassbender. Claro, un poquito de contexto para Europa, para que puedan entenderlo. Es sobre un hombre americano, estadounidense, que va a Alemania justamente tras la Segunda Guerra Mundial terminar. Inmediatamente, meses después. Porque él siente que él quiere ayudar, que él tiene que darle una oportunidad a Alemania para que se reconstruya, y él va con toda la intención del mundo de hacer algo bueno con ese país quebrantado. Sí. Pero de repente se queda envuelto en una situación en la que mucha gente se aprovecha de él para lograr sus objetivos, que son muchas veces muy trágicos, muy tenebrosos, sí. Y toman a una persona inocente y lo convierten en un asesino en masa. Y esa trayectoria es muy similar a lo que hace Fassbender, que toma un personaje que inicia con algo bien, una intención muy buena, pero de repente, a través de lo que las personas a su alrededor le hacen, lo convierten en algo muy diferente. Claro, la inocencia se pierde. De la misma manera que como uno trabaja con presión, por ejemplo, para hacer de una roca algo más pequeño o algo distinto. Pero sí, Von Trier tiene como un carácter casi antihumanista en ese sentido, donde esta condición de bondad, de una manera u otra, se comienza a ser eliminada por la condición social, y tiene un aspecto bastante nihilista en esto. Desde su primera película, que es una película que se llama Elementos del Crimen, que trabaja más o menos con un policía que está buscando un asesino en serie. Entonces siempre tiene este elemento social que es aparente, que siempre es de carácter nihilista, que siempre es de un aspecto bastante negativo. También, aunque hablamos de Fassbender, también tenemos que traer a colación otro director, que Von Trier en muchas de las películas, particularmente en sus primeras películas, utiliza visualmente, estéticamente mucho, que es Andrei Tarkovsky. Claro, que también tenemos un programa sobre Andrei Tarkovsky, que lo tenemos pueden ver para conocer. Sí, también, pero pueden verlo para conocer quién fue este director que hizo obras que son de verdad sublimes. La palabra correcta es sublime, porque te muestra un mundo a través de sus ojos que te llega al alma visualmente. Son algo lentas, entrarles es difícil, pero cuando tú te sumerges en lo que él te presenta, en ese mundo visual que te muestra a lo divino, a lo terrenal, un mundo de sueños, tú de verdad logras ver ese talento, ese arte que creó Tarkovsky. Lo pueden ver en el canal de YouTube. Y también en el elemento estético, una cosa que hablábamos antes de Tarkovsky, que Tarkovsky tenía mucho, él trabaja mucho con los elementos, que cómo crean un tipo de textura a través del cine. La primera película de Von Trier, siempre está lloviendo y todo está mojado, ¿verdad? Eso viene más o menos directamente de ese uso textural de los elementos. Tú estás hablando de Europa, hay una escena muy particular en Europa, donde hay como una ceremonia religiosa. Ah, sí, el funeral del director de la compañía Centropa, la compañía de trenes, que él se suicida por razones que están en la película, que pueden verla, y la procesión del hombre en la iglesia es lo que vemos ahí como que... Entonces, algo que tú llegaste a colación, la procesión es una iglesia que no tiene techo y está nevando. Eso viene directamente del final de una película como de Tarkovsky, como Nostalgia, que literalmente nos encontramos debajo de una iglesia que no tiene techo y comienza a nevar. Ah, pero corrección, la procesión fue una escena aparte, que él se baja del tren, pero la iglesia es cuando él se reencuentra con Catarina. Con la hija del caballero que falleció.
Son escenas diferentes. Sí. Me confundí un poquito, pero se parecen mucho. Sí, pero por eso, entonces ese elemento al menos estético se comparte mucho en esos momentos. También al final de una película como Breaking the Waves, la película termina con un pequeño toque casi pseudo religioso, después de que Breaking the Waves es una película sobre una mujer que es relativamente de carácter inocente, que se casa con un hombre que tiene problemas de carácter físico porque es un trabajador, y el hombre le pide que ella tenga relaciones sexuales con otros hombres para que ella se satisfaga y para entender más o menos tener una relación de ese Wow. estilo. Pero ella es muy inocente, pero obviamente el pueblo la comienza a tratar mal al final. Espérate, no diga el final. No diga. Pero, No diga el pero hay final, una pero imagen suena al interesante. final donde la cámara sí se aleja y lo que vemos es una imagen casi pseudo religiosa, que son campanas de carácter religioso. Esos elementos, casi pseudo religiosos, de texturas del ambiente, como de lo etéreo a través de un aspecto casi esotérico, eso lo trae mucho de Tarkovsky. Claro que sí. Un detallito que no hemos hablado mucho del director, de cómo comenzó. Él creció, según se puede buscar en su biografía, en un entorno donde había muchos cinéfilos, se pudo ver mucho cine, y de ahí es que vemos que él saca las referencias de los directores Claro, ¿no? grandes de Y él antes. también viene de una tradición muy importante del cine danés. El cine danés durante los años 20 fue uno de los cines de gran importancia a nivel mundial. Personas como Carl Theodor Dreyer, Victor Stormholm, etcétera, etcétera. El cine danés y el cine más o menos eslavo de Suecia, etcétera, etcétera, tuvo una gran importancia dentro del cine mundial, y parte de esos elementos los comparte con Dreyer como su esoterismo pseudo religioso, y también con el cine eslavo por ejemplo, de Ingmar Bergman, comparten que tiene muy buen diálogo. Exacto. Entonces, sí, comparte esa gran tradición, pero hablando más específico quizás en estos elementos estéticos al menos. Cuando una película como Europa comenzamos a ver como la inventividad estética que tiene von Trier, ¿verdad? La película hay veces que es en blanco y negro, hay veces que hay elementos de color, hay veces que la película es en color o sepia, hay veces que distorsiona la imagen. La película famosamente comienza como con un tipo de trance, donde el narrador, que es Max von Sydow, que era un actor muy conocido con Ingmar Bergman, comienza a contar de 9 hasta el 1, como tratando de llevarte en un trance hipnótico. Claro que sí. Escucha el sonido de mi voz. Cuando cuente hasta 10, llegará estarás en Europa. En Europa. Entonces esa Sí. condición de trance, otra vez, otra cosa muy de Tarkovsky. Pero sí, ya comenzamos a ver este carácter extremadamente inventivo y formalista de von Trier. Pero llega un punto muy interesante, que es 1995, que este carácter estético cambia radicalmente, que sería con lo que se llama el movimiento del Dogma 95. Ah, claro. Él fue junto a Thomas Vinterberg. Él fue como que ellos dos fueron los que crearon esta especie de movimiento cinematográfico que era muy restrictivo y que para muchos fue el último movimiento cinematográfico, pero que solamente llegó a ejecutarse bien una sola vez. Sí, es que, bueno, en parte el Dogma 95, la lista de condiciones que tenían eran, por ejemplo, la película tiene que ser en color. O sea, la película no puede tener, tiene que ser en color obligatoriamente. Sí, tiene que ser en color obligatoriamente. O sea, cualquier tipo de artificialidad o artífice tiene que ser eliminado. Entonces tiene que ser en color, tiene que ser 35 milímetros. No se pueden traer objetos de afuera para un set, no puede ser set, todo tiene que ser en location. La música, si hay música, tiene que ser diegética, no puede ser traída de afuera. La cámara solo pueden ser handheld, no puedes tener ningún tipo de base para la cámara. El director no se tiene que reconocer. Elementos de este estilo, ¿verdad? Que es un tipo de puritanismo, ¿verdad? Un tipo de puritanismo para quitar todo el artífice o la condición artificial al cine. Solamente faltó decir, no puedo usar una cámara, tienen tiene que dibujarlo. Tienen que dibujar. Pero, ¿qué pasa con esto? Aunque académicamente es interesante y trata de buscar una exploración bastante importante en el mundo del cine, pasa lo mismo que le pasó a Émile Zola cuando él trata de darle las condiciones de lo que sería el realismo en el teatro 100 años antes. A través de un tipo de ortodoxia o dogmatismo, terminas de eliminar cualquier posibilidad real de elementos creativos. La única película que hizo von Trier que se pudiera considerar de parte del Dogma 95, una película que se llama Los Idiotas. Una película que bastante controversial, en Cannes no le fue muy bien, pero sí, tú puedes crear un elemento de limitación, que eso es importante. Pero cuando uno llega a un punto que ya se vuelve dogmático, pasa un problema, que cualquier otra avenida donde puedas conseguir tú el genio o
el elemento artístico se elimina a través de esa ortodoxia y ese dogmatismo. Así es, claro. Lo mismo le pasó a Emile Claro. Zola, lo mismo le pasó a Lars Sí, von sí. Trier. Y sin embargo, de esta idea saca algo muy interesante que eventualmente vamos a ver en otras películas de él en el futuro. Así es, pero hay que hablar de esas películas tras la pausa. Así que quédese con nosotros en A1.8 Hablamos de Cine. Y continuamos en A1.8, hablamos de cine. Justamente conversábamos sobre el director Lars von Trier y recientemente sobre el movimiento cinematográfico que hizo, que se llama Dogma 95, que era muy restrictivo y lo cual limita mucho la creación artística de los directores. Pero pasando por ahí, después él dejó ese movimiento y siguió con su cine, haciéndolo con más libertad, y hablaremos más sobre esto a continuación. Ángel, después de eso hay varias películas y en el año 2000 salió una que muchos consideran que es la mejor que ha hecho, otros dicen que fue otra que es más adelante, pero la película Dancer in the Dark con la Björk. cantante Björk fue muy premiada, ganó Sí, en fue. Cannes un premio y a mucha gente le gustó. Cuéntame qué opinas sobre esta No, película. esta es una gran película porque volvemos otra vez, personaje principal es una mujer que es más o menos medio ciega. Y lo que ella está tratando es tratar de buscar dinero para ayudar a su hijo. Y toda la condición social, todo lo que lo rodea, la lleva a un punto de que no tiene camino atrás. Pero algo muy interesante también en la película es porque es medio musical. ¿Verdad? Sí, algo, sí, que, sí. algo que el Dogma 95 no permitía, no puede haber películas de género. Pero a través de este caracteres inventivos, se crea un mundo casi surreal, porque al mismo tiempo es un melodrama social crítico contra la mujer como víctima histórica, y al mismo tiempo son pequeños elementos de sueños a través de la condición musical, que Björk lo hace muy bien. Claro, Björk, una cantante Increíble. increíble, increíble. Su música es también, es muy, vamos a decir, esotérica, sería la palabra. Esotérica, buena palabra. Es muy buena palabra porque su música no es convencional, tiene mucho de ese estilo de europeo, creo que de Sí, Islandia. porque es islámica, tiene muchos elementos muy diferentes, de música electrónica. Experimenta mucho también ella con Sí. la voz y con los ritmos. Compren Vespertine, es lo único que voy a decir, Ok, es buen algo. ok. Pero sí, esa es muy buena película, pero ahí comenzamos a ver parte de elementos del Dogma 95 que creo que ahí von Trier los utiliza mejor. Yo creo que von Trier también entiende algo que hay veces que quitando una cosa te obliga a ser más creativo en otras maneras. Mira, que casualmente te iba a preguntar sobre eso justamente ahora. Lars von Trier es un director que, como mencionamos anteriormente, él siempre busca formas nuevas de hacer el cine. Él es creativo, igual que Gaspar Noé, pero lo que hace Lars von Trier de quitar algo para desarrollar otra cosa, Claro. lo llevó a un punto máximo en la película Dogville. Claro. Este hombre hizo una película sin sets, dígase, era un pueblo y las casas no tenían paredes, eran transparentes, se podía ver a través de todo. La casa estaba en el piso con una tiza que como una decía casa, casa de sí. Edison, por ejemplo. Pero sí, a través de eso, a través de una eliminación de algo, se crea una avenida creativa distinta. Eso Claro. lo trae un poco el Dogma, no del mismo radicalismo así, pero entiende estos elementos. Claro que También, sí. por ejemplo, él utiliza también mucho un handheld cámara, y hay veces que él, por ejemplo, él cruza la línea. En cine cruzar la línea es que... Sí, que se rompe el eje y de repente hay una desorientación. hay en una cámara. desorientación. A von Trier no le importa eso. Muchas veces él cruza la línea. Cuando él tiene conversaciones de diálogo, los diálogos de von Trier, como se filman, son muy particular. Tú lo puedes reconocer inmediatamente de la manera como se editan. Cruza la línea, no importa. No contribuye mucho a la película de una manera negativa. Ahora, con Dogville. Dogville, la gente pensaría, ¿cómo yo voy a poner una película sin sets? Porque, señores, yo Se la te vi olvida a los 10 minutos. a los 10 minutos, se te olvida que no hay paredes. Es increíble la inversión que logra. Pero sígueme contando. Dogville y Manderley, que fue su secuela, eso viene particularmente de verdad de un personaje de un dramaturgo alemán que se llama Bertolt Brecht, ¿verdad? Bertolt Brecht fue un dramaturgo alemán, hizo varias obras, El alma buena de Szechuan, La resistible ascensión de Arturo Ui, La madre coraje y sus hijos, entre otras. Pero él crea lo que se llama el teatro épico, y dentro del teatro épico una teoría que se llama el Verfremdungseffekt, que más o menos se traduce en efecto de alienación o separación. ¿Qué dice aquí Brecht? A través del reconocimiento del artífice,
la audiencia puede identificarse mejor con lo que es dicho, ¿verdad? Brecht utiliza esto de carácter político, ¿verdad? Por ejemplo, en una obra de Bertolt Brecht es común que la dirección de la escena, lo que vaya a pasar, se encuentre atrás por ejemplo, en una pared. Que Ok. cuando vayan a cambiar, por ejemplo, de escena, se vea gente cambiando las sillas, etcétera, etcétera. Es decir, que el reconocimiento de lo artificial para prestar atención al contenido en sí. Brecht utiliza una analogía que es de una pelea de boxeo, Claro, que es un claro. tipo de artífice, quizás no es la mejor analogía, porque sí se están pegando, ¿verdad? Sí, exacto. Pero la audiencia sabe que esto es de una manera un artífice, no es que un hombre está Claro, molesto con exacto, otro, no es una pelea sino real. es una pelea, es un artífice a través de competencia, exactamente. Von Trier utiliza esta idea para crear Dogville, ¿verdad? En donde el artífice es mostrado inmediatamente, no existe el set, y sin embargo, pasa algo extraño, aunque uno trata de reconocer que existe este artífice, uno se pierde en la creación del mundo que se crea, ya no Claro. importa si hay set o no hay set. Entonces, algo como decía Freud, llegar a algo por su oposición, ¿verdad? Claro que Más sí. te alejas de algo, más te acercas a Bueno, algo. ya saben que si quieren hacer una película, pueden hacerla sin set a Y partir la pueden de hacer sin como, set. como referente a Lars von Trier. Sí, y otra vez en Dogville, el personaje es una mujer. También, Es una sí. mujer donde ella llega a un pueblo y el pueblo poco a poco comienza a volverla su esclava. Claro que sí. Ángel, hay dos películas que no puedo dejar de mencionar que son también muy reconocidas de Lars von Trier. Una de ellas es Nymphomaniac, que está en 2 volúmenes, en Sí. 2 partes, pero es una de las más famosas. Está en Netflix. Está en Netflix. Sí, mira qué cosa. Y quiero saber qué me puedes explicar de la película y su relación como una respuesta a Love de Gaspar Noé. Sí, bueno, la diferencia, si Love de Gaspar no es una película, ¿verdad?, de carácter pasional, romántico, esto es casi una película de carácter técnico, ¿verdad? Varias cosas con la película. Algo que hace muy bien Von Trier es que él siempre trae a colación cosas que a él le interesan o cosas que a él le pasan en relación a la película, ¿verdad? En películas como Anticristo y Melancolia, él Melancolia, claro. trae su depresión, ¿verdad? Es más, él llamó eso la trilogía de depresión, su depresión a estos personajes femeninos. Sí, Los justamente inyecta Melancolia con era otra película que no podía dejar de mencionar, pero ya que estás hablando de las dos juntas, puedes continuar con eso. No, sí, pero es muy interesante porque primero ahí vemos otra vez a Von Trier técnicamente, él tiene imágenes estéticas muy impresionantes. Bastante. Al principio de Anticristo y al principio de Melancolia son una de las mejores secuencias en cámara lenta que yo he visto en el mundo. Estéticamente brillante, ¿verdad? Pero con una película como Ninfomaníaca, él siempre trae a colación cosas que le importan. Por ejemplo, muchas cosas que no tienen ni siquiera tanta conexión con la historia en sí, pero por ejemplo, pescar, ¿verdad? Lo trae a colación debajo de este elemento narrativo de una mujer contándole a un hombre su vida y el hombre tratando de inyectarle lo que él conoce para conectar con ella, ¿verdad? Entonces la película está dividida en capítulos y cada capítulo es algo que le dijo el hombre en relación a algo de su historia. Pescar, el Cantus Firmo, Bach, etcétera, etcétera. Entonces, estéticamente y narrativamente es muy interesante. Ahora, es una película donde se muestra el sexo explícito, ¿verdad? Claro, por la razón por la cual mucha gente la vio. Claro, pero lo que es interesante, a diferencia de Love, ¿verdad? Este sexo era un carácter pasional. Como la película trata de una ninfomaníaca, obviamente se tiene que mostrar ella en este acto sexual, a uno igual que con Dogville. A los 10 minutos ya no tiene el mismo impacto, porque lo que creo que quiere hacer Von Trier aquí es mostrar este carácter sexual como lo cotidiano para ella. Después de 20 minutos de la película, después de todas las relaciones sexuales que tiene, a ti te parece que está como comiendo un desayuno. No tiene, no tiene impacto y eso creo que es lo importante, porque es parte de su vida cotidiana. Pierde el impacto de esa manera. Claro que sí, y claro. una película como Ninfomaníaca tiene un aspecto muy enciclopédico, como Diderot, habla de muchas cosas al mismo tiempo a través de la visión del carácter de esta mujer de poder sexual, Claro ¿verdad? que sí. Y algo muy interesante que hace en Ninfomaníaca que quiero traer a colación. Peores directores hubieran dicho que esta mujer es ninfomaníaca porque quizás fue abusada de pequeña o algo así, ¿verdad? Peores directores hubieran tratado de crear una reducción a lo más básico de por qué una persona tiene compulsiones sexuales. Esto no pasa en Von Trier.
En Von Trier, es más, ella tuvo una gran infancia, aunque su madre era un poco fría, ella tuvo un gran padre que siempre la llevaba a ver la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces dice que esta compulsión sexual quizás viene de otro sitio. Y eso es algo que también le da, aunque utiliza a la mujer como víctima histórica, nunca le quita un tipo de poder o de agencia. Es decir, ella tiene también, aunque pueda ser oprimida, aunque existe en una condición social donde la coerción y la violencia es lo común, ella todavía tiene un tipo de voz y agencia que le dan al menos, en todo este nihilismo, al menos un tipo de reconocimiento, más allá que solo ser una víctima. Claro que sí. Ángel, casi no tenemos tiempo ahora, pero no me puedo ir sin hablar del lío que hizo Lars von Trier en Cannes. Y voy a pedir, si lo tienen listo, ready, el corte del famoso chiste que hizo Lars von Trier sobre Hitler. Chistosísimo. Que provocó que él fuera persona non grata en Cannes durante mucho tiempo. Vamos a verlo. Anyway, I know I really wanted to be a Jew, and then I found out that I was really a Nazi, you know, because my family was German, Hartmann, which also gave me some pleasure. So I'm kind of yeah. Sir, what can I say? I understand Hitler, but I think he did some wrong things. Yes, absolutely. But I can see him sitting in his bunker in the end. But there will come a point at the end of this. There will come. I will. No, I'm just saying that I understand. I think I understand the man. He's not what you would call a good guy, but I understand much about him, and I sympathize with him a little bit. Yes, but come on, I'm not for the Second World War. Así que, bueno, ese chiste tan malo, bueno, eso fue lo que le pasó a él. Quizás se equivocó porque él no habla tanto inglés, pero con ese videito acabamos el programa de hoy. Ángel, gracias por todo, por estar aquí y comentar conmigo sobre Lars von Trier. Está bien, gracias. Bueno, eso fue obviamente la rueda de prensa de Melancolía en Cannes. Algo que uno debería hacer con Lars von Trier, uno nunca le debería creer nada. Porque él por naturaleza es contrario y payaso. Creo que Mark Kermode, que es un crítico de la BBC, dijo eso una vez. No le crean mucho a von Trier. Pero nazi no es, no se preocupen. No le crean. Así que, señores, ya nos veremos en la siguiente edición de A1.8 Hablamos de Cine.